Buenas noches, y realmente sí, no tengo mucha idea, por eso me estoy haciendo una suerte de ayuda a memoria con esto acá atrás, que es lo que pensaba decir, y bueno, cada tanto voy a echar un poco mano a lo que tengo ahí escrito, porque no sé, es algo que se me ocurrió en algún momento. Yo creo que realmente hay algo que venimos adoleciendo hace mucho tiempo, más precisamente en el cine, que es lo que yo veo, que es la carencia absoluta de imaginación. Entonces, por eso prefiero como declarar un enemigo inmediato, que es el talento, ¿no? Yo soy un enemigo absolutamente del talento, o sea, no creo en el talento y prefiero quedarme con la imaginación en vez de con el talento en este tipo de casos. El talento tiene que ver con la inteligencia, y la inteligencia tiene que ver con una forma de operar o con una forma de trabajar que poco tiene que ver con la imaginación en sí, ¿no? Y también, desgraciadamente, uno siempre se siente mucho más cómodo en tiempos de crisis, porque, bueno, inevitablemente uno cuando está en crisis necesita hacer como una catarsis, necesita como expresar lo que siente adentro, y es ahí donde emplea la imaginación. Entonces, yo creo que si uno supedita todo el santo tiempo la imaginación a estar en crisis, realmente es un problema bastante grave, es muy grave. Y más ahora, donde parece que no hay crisis, o peor aún, hay crisis y no sabemos ni siquiera cómo emplear nuestra imaginación, porque ha habido tanto tipo de crisis, y estas crisis que se han reformulado todo el tiempo, se han dado por tierra con todo lo que la imaginación puede llegar a combatir. Entonces, lo único que prevalece hoy es el talento. El talento como para subsistir, como para tratar de ver qué es lo que uno hace en este medio, y básicamente cómo comportarse de la mejor manera. Digo, los que tienen talento casi siempre son los mejores empleados, y los que tienen imaginación son los que están desempleados. Básicamente de eso se trata. Los que no tienen empleo, por ende, son los que viven en crisis, y los que tienen talento y tienen empleo no viven en crisis, entonces tampoco tienen demasiada imaginación. Entonces, por eso me voy a pelear un poco con la gente que tiene talento. Bueno, yo acá pensaba algo así, ¿no? Que a veces cuando hay tiempos de crisis es la lógica la que lo gobierna a uno y le dice qué camino tomar. Pero todo tiene que estar en función de la imaginación, no a la inversa. Por ejemplo, había cosas, voy a contar una anécdota que ocurrió, que ahora no sería imposible concebir en el cine de hoy, que le pasó a Godard cuando estaba filmando su primera película, que era Bout de Soufflé, que creo que le tradujeron Sin aliento o Al final de la escapada, no me acuerdo. Y bueno, su productor estaba muy contento por firmar con Godard, era como el enfant terrible del cine, vamos a filmar con Godard, que salvando las distancias era como filmar con Tarantino hoy día, pero mucho más divertido. Y bueno, el productor sabía que tal día iban a estar filmando en tal calle en París a tal hora, y decidió darse una vuelta por ahí a ver cómo estaba la filmación. Cuestión que el tipo llegó y no había absolutamente nadie en el set, nadie. Y los encontró tomando en un bar cerveza al tipo y a su grupo y a su crew y qué sé yo. Y le preguntó qué hacía, que no estaban filmando, y él dijo, realmente no tengo puta idea de qué filmar hoy. No se me ocurre nada, hoy por lo menos no tengo imaginación, hoy no funciono. Eso hoy es impensable, porque está todo en función del talento, está todo en función de aquel que pueda meter un plan de rodaje, o que pueda interpretar un guión, o que esté a las órdenes de un productor que lo que siempre quiere es que uno meta una película que vaya a los festivales, que meta mucha gente, y bueno, ya no es posible eso, ya la imaginación, de hecho, pasa con el cine hoy mismo, ¿no? Que hay como, digamos, como al no haber ideas originales, siempre uno recurre como a remakes,
y hacer, qué sé yo, adaptaciones de cómics no sé, o agarrar un software de dinosaurios electrónicos y hacer una película de dinosaurios y todo eso. Entonces me parecía que eso es un poco lo que yo decía, lo que había escrito acá, ¿no? Que en tiempos de crisis, cuando muchas veces la lógica dice qué camino tomar, tener creatividad, imaginación o quizás una forma de pensamiento lateral que ayude a buscar soluciones, es importante para superar ese momento o aprovecharlo, pero esto es más obra de un intelecto oportunista que de la imaginación en sí misma. O sea que las crisis hacen pensar y usan como herramienta la imaginación para aprovecharla en pos de lo creativo, y eso es un error. En realidad la herramienta debe ser el intelecto, la imaginación es el génesis y es el punto de partida de cualquier obra artística. También supeditarnos nosotros como creadores ante una crisis es muy cómodo, ¿no? O sea, es muy cómodo, o sea, por eso, no sé, en Latinoamérica venimos haciendo hace, no sé, 20 años películas sobre la dictadura, o películas sobre pobres, o películas sobre tráfico de drogas, y los Estados Unidos, no sé, son mucho más oportunistas aún todavía, cuando hacen películas, no sé, se caen las Torres Gemelas y a los 2 días hacen una película. O sea, no hay ideas originales, entonces son como que uno está todo el tiempo dependiendo de a ver qué demonios nos da la realidad para nosotros poder transformarlo. Entonces no hay lugar a la imaginación, sino que la imaginación se supedita a lo que está ocurriendo. O sea, hay límites para que la imaginación se desarrolle. Bueno, vos tenés que crear en función de esto. O sea, hay un intelecto, hay un diseño de producción, hay unos productores que dicen que esto o tal o cual cosa va a vender, y el hecho artístico está absolutamente negado. Pero esto no es nuevo, esto es de hace muchísimo tiempo que viene pasando. Pasa que hoy día creo que se acentúa muchísimo más, porque realmente la imaginación no es negocio, porque la imaginación tiene que ver mucho más con el caos, tiene mucho más que ver con la anarquía, y no sé, no estamos en estamos muchos hoy día de estar en sociedades que estén preparadas como para eso, ¿no? Básicamente por eso, porque, o sea, la imaginación es un abstracto y es imposible que la imaginación fracase. Entonces uno siempre, cuando hace películas en este medio donde lo que importa es la venta, o lo que importa es que las cosas sean redituables, o de alguna u otra forma lo que importa es que la cosa perdure, es que no hay demanda de imaginación, sino que hay demanda de talento. Estoy siendo anárquico a la hora de hablar, pero bueno, es parte de eso. Estoy imaginándome lo que estoy hablando en el momento que lo estoy diciendo. Cualquier cosa, si no, pueden leer ahí, que está un poco más ordenado lo que estoy hablando. También hay un temor muy grande al fracaso, que eso se ha inculcado de un tiempo a esta parte, que es terrible. O sea, porque si no hay fracaso, no hay proceso artístico. No sé, Velázquez, antes de terminar Las Meninas, creo que lo pintó 4 o 5 veces el cuadro. Hoy es imposible pensar que una película pueda hacerse una retoma o se pueda volver a filmar, excepto que uno sea un niño mimado de un mainstream, o que tenga, ni siquiera, creo que la gente, mientras más dinero tiene, más esclavo es de su producción, ¿no? O sea, calculo que los librepensantes siempre tienen más acceso a presupuestos mucho más moderados, porque ningún productor está acostumbrado a pensar ni siquiera soportar, ni siquiera imaginar una situación como la que yo contaba acerca de Godard, ¿no? O sea, lo más difícil en ese aspecto, digo, desde el lugar artístico y de la creación, digamos, es cómo nosotros creo que nos han hecho creer que no hay crisis en este momento, o que si bien hay una crisis es como generalizada. Entonces, al haber una crisis generalizada, no hay una crisis puntual. Yo creo que nosotros mismos tenemos que ser la crisis. Por primera vez en mucho tiempo, realmente nosotros ya no tenemos que andar hablando de lo que pasa afuera, sino de lo que nos pasa realmente adentro. Si no, vuelvo a repetir, es ese oportunismo de hablar de la pobreza en Latinoamérica, o no sé, o de la guerra entre Palestina e Israel y todo eso, y no hay mucha imaginación dentro de ese espacio. Digamos, sí puede haber si es una imaginación oportunista, puede haber muchísimo talento, se puede hablar de, no sé, yo vi la última película que ganó en el Festival de Venecia, que habla de la guerra del Líbano, que está contada desde adentro de un tanque de guerra todo el tiempo la película, y realmente me parece que el único hecho creativo, y no hablo de imaginación, es precisamente el haber contado la película desde ahí dentro, pero después todo el entorno que ocurre
no es para nada fantástico. Y acá me remito a lo que significa imaginación según el diccionario de la Real Academia, que es la facultad del alma, ya ni siquiera habla de la cabeza, ¿no? Que representa las imágenes de las cosas reales o ideales, o la aprehensión falsa o juicio de algo que no existe en la realidad o no tiene fundamento, o una imagen formada por la fantasía, o la facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. No tiene absolutamente nada que ver imaginar con pensar, sino más tiene que ver con inventar. Y hace rato que el cine no inventa nada, mucho hace que no inventa nada. Hace mucho que no inventamos nada nosotros porque no sabemos aprovechar nuestras crisis y porque tampoco existe un sistema, digamos, que nos permita. Digo, el cine hoy más que nunca es un negocio. Difícilmente uno antes pensaba que podía acceder desde un lugar artístico a una suerte de industria, como sí ocurría antes. Hoy es lo que el otro día pensaba también, que creo que está escrito por ahí en algún momento. Los espectadores a los que nos enfrentamos hoy día ya no son espectadores de cine, sino que son espectadores de televisión. La gente que va al cine no son espectadores de cine, son espectadores de televisión. O sea, están acostumbrados o sea, nada los va a sorprender, nada, porque va a haber gente en la televisión, desde niños prendiéndose fuego hasta bueno, las Torres Gemelas, que a ningún cineasta se le puede haber ocurrido eso en la cabeza, que es increíble. O sea, perdón, no lo digo con mala onda, no digo, es un espectáculo que a nadie se le puede decir. Digo, la realidad, cuando la realidad nos está superando la imaginación, realmente tenemos un grave problema. Lo único que hacemos como artistas es correr atrás de la realidad todo el santo tiempo, nos convertimos en empleados de la realidad y nada más beneficiosos para un productor que eso. O sea, no tenemos la fuerza suficiente nosotros como para imponer nuestra imaginación. O sea, eso de la imaginación al poder realmente es un eslogan ya que está revalido tanto como las remeras del Che Guevara, pero bueno, es así el mundo, ¿no? Lo que yo ponía acá, siendo un poco más práctico, que es que en tiempos de crisis, ya sea personales, que yo creo que es lo que son momentos en los que hay que mirar hacia adentro, porque todo el mundo mira hacia afuera, los noticieros de televisión, los productores, o sea, todo ese oportunismo nos es negado, digamos. Me parece que es lo que tenemos que hacer con nuestra imaginación, y que es así, ¿no? La imaginación es algo infinito y es un viaje introspectivo. Pues las crisis se necesita de visiones para poner en marcha nuestro simulador desde el tormento o desde el goce. Siempre hablamos del alma, ¿no? Aunque así suene cursi. O sea, ingresar la información que poseemos, procesarla con el intelecto y agregarle nuestra experiencia y meter todo junto en un motor que es el motor de la imaginación. O sea, de esa forma sí funcionan las cosas. Si no, siempre la imaginación está quedando relegada. O sea, ese es un mecanismo puro de creación, que más que una crisis, que no necesita de una crisis para manifestarse, sino más bien de un desafío, o un problema o un acertijo, que es lo que yo después iba a plantear como un juego. Yo tengo 2 o 3 acertijos que son acertijos totalmente tontos, pero milenarios, y que tienen una solución totalmente simple. Y yo cuando los aprendí de leerlos en los libros así, una vez le regalé a mis hijos un libro de acertijos y me puse a leer y digo, puta, no puedo descifrar este acertijo. Y mi hijo sí. Y porque los niños tienen, gracias a Dios, bueno, mis hijos no ven televisión, gracias a Dios no están contaminados, estamos tan contaminados que no tenemos lugar para la imaginación. Entonces todo lo suponemos como una ecuación matemática. Y aunque parezca mentira, los problemas matemáticos se resuelven con imaginación, no necesariamente se resuelven con ecuaciones. O sea, es así de sencillo eso. O sea, por ende, creer que la imaginación está ligada a situaciones de crisis es una falacia también. Para creer que uno pone en marcha la imaginación para crear, es más sencillo edulcorar las crisis personales, sazonarlas de realidad para que sean comunes a varias personas y crear bajo un imaginario masivo, que es lo que hacemos muchos de nosotros. O sea, bueno, voy a pensar en una película. Lo primero que uno piensa es en un tema que pueda comprender el otro como espectador. Lo hablo desde un lugar de artista, o sea, si tuviera que hablar desde un lugar de cineasta, sería otra la apreciación de lo que estoy diciendo. Pero ponerse en el lugar, hacer como casi un estudio de mercado de qué es lo que voy a contar para ver si el otro realmente va a poder entender. Digo, la imaginación es un abstracto, básicamente igual también tiene que ver con imágenes, no tiene que ver con ideas. Uno cuando se imagina algo, se imagina en una situación e inmediatamente la visualiza. O sea, eso hay que trasladarlo
al espectador, pero casi siempre pasa por un montón de filtros, que uno está contaminado, digamos, que uno está intoxicado, donde se pregunta, bueno, el espectador va a entender esto, ¿de qué manera puedo contarlo para el espectador? Y ya está pensando como un productor, lo más probable es que uno consiga un buen empleo, por pensar de esa forma, y no llegar a un lugar, porque está demostrado en cine eso absolutamente, que se puede filmar sin un guión. El cine es el arte de los analfabetos, no hace falta ni saber leer ni escribir para hacer una película. O sea, es más popular que cualquier... O sea, y dentro del cine convergen todas las artes, la literatura, la arquitectura, la danza, la fotografía. O sea, el cine es extremadamente popular. Yo vengo de familia muy humilde y varios de mis parientes eran analfabetos y veían cine. Era la manera su única forma de contacto con el arte, aparte de la música, obviamente, ¿no? Pero en el cine podían acceder a la literatura y todo, y lo que más les gustaban las películas de ciencia ficción. No tenían ganas de ir a ver neorrealismo italiano porque lo vivían día a día, o sea, vivían esa pobreza todo el santo día, o sea, no tenían ganas de ir a ver, y menos en blanco y negro. O sea, no tenían ganas de andar viéndose, necesitaban imaginación, lo que nos reclama la gente, creo, o lo que tenemos que darle a la gente, porque realmente también está muy corrompido el espectador, ¿no? O sea, todo lo que estoy diciendo yo se le ha vendido y lo consumimos. Vamos a ver una película, no sé, que ese es otro tema también muy grave, o sea la imaginación, perdón, tiene que ser domada por el intelecto, y el intelecto tiene que poseer una ideología política concreta. No hablo de partidos, no hablo de ideologías ni de izquierdas ni de derechas, porque pueden abarcar todo, pero sí tiene que tener una visión clara acerca del mundo. Yo estoy medio podrido de los héroes del cine de hoy, que son héroes solamente porque matan más gente que el que es malo. O sea, nada más, antes los héroes eran defensores de la justicia. Así también me lastiman mucho esos héroes, digamos, que andan muriéndose ahí tipo Cristo para que todo el mundo siga haciendo su negocio, y uno termina como compadeciéndose y diciendo, bueno, pobre tipo, qué pena el mundo así, uno se va ahí del cine y contento de que es él que se muere y no uno. Digamos, ¿entendés? Eso es como terrible. Y también me da mucha bronca, por ejemplo, yo no quiero defenestrar ni dar nombres, pero en el caso, como no me va a escuchar, ni siquiera me conoce, en el caso de Tarantino, o sea, me parece que es la posmodernidad total del cine. O sea, yo veo películas de esa persona y así hay un montón. O sea, que están despolitizadas absolutamente, que uno va a ver el cine como si el cine fuera solamente un hecho circense, donde solamente... uno fuera a ver piruetas o gente explotando o diálogos graciosos y simpáticos, pero no queda absolutamente nada, y esa no es nunca fue la misión del arte, nunca. Entonces, o una de dos, o asistimos a la muerte del cine como arte y empezamos a pensar que el cine puede ser, y no en vano hay muchos productores y muchos directores de cine incluso, como el caso de John Woo, que dejó de hacer cine para ponerse una productora de videojuegos. Entonces el cine es eso, ya es un videojuego, o sea, donde uno tiene como un multiple choice, donde elegir o qué sé yo, y ya no le importa, o sea, quién gana o quién no gana, o el cine de terror. Yo me acuerdo cuando era pequeño iba a ver cine de terror y realmente quería que el malo muriera. Ahora uno va a ver cine de terror y está viendo a ver cómo demonios tortura al otro, o sea, cómo se ha subvertido todo tipo de valores. El cine está totalmente despolitizado, y al estar despolitizado, al no haber imaginación y al intelecto estar absolutamente en función del mercado, es que ocurre una aberración tan terrible como que el cine se transforma en algo casi pornográfico, peor que pornográfico, porque la pornografía digamos, es como que apela a cierto deseo, digamos, ¿no? La pornografía, no la morbosa, digamos, pero bueno, a eso me refería. Acudir de pleno en primera instancia a la imaginación es acudir, lo que decía yo cuando empecé la charla, y así estoy, es acudir a la anarquía y encontrarse con cosas que ni uno pensaba que pueda llegar a pensar. Y ese es un temor bastante grande a veces, porque uno se pone a imaginar y se da cuenta que como la imaginación no la ejercita, lo peor que le puede pasar a uno es darse cuenta que no tiene imaginación. O sea, que eso es lo que me pasó a mí cuando yo leía esos acertijos de mis niños. Decía, ¿cómo no puedo resolver esto yo? Si él sí, y yo no, y él es mi hijo y es más chico que yo, ¿cómo puede ser que lo resuelva él? Porque tiene imaginación, porque se ha tomado el arte de la mejor manera que se lo puede tomar, que es de una forma lúdica.
digamos, que no tiene ninguna presión, no es una tarea escolar que él tiene que resolver, perdón, sino que es un libro con dibujos donde hay enigmas y se divierte resolviéndolo. Entonces, él no tiene ningún temor en acudir, de hecho es un niño, es anárquico y se descubre todo el tiempo que hay cosas que existen que ni él se imaginaba que existían. Entonces es la solución, de hecho, yo prefiero esa solución todo el tiempo antes que la parálisis. Es el caos donde hay montones de pensamientos disímiles y miles de caminos que se abren. Y si no es así, estamos realmente en problemas, porque la imaginación es un deporte. O sea, es como andar en bicicleta. O sea, nadie cree poder lograrlo, uno agarra una bicicleta, se cae, se lastima, se da un porrazo, pero una vez que aprende a andar en bicicleta nunca más se olvida. Eso es así. Y también hay un problema en necesitar la crisis todo el tiempo como para... o el tormento del artista, toda esa cosa, de que uno crea que es sufrido, que era Van Gogh, que se cortó una oreja, que bien que pintaba, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente uno tiene que pasar por esos tormentos como para ser creativo. Yo por lo menos prefiero no pasarlos, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando la crisis es un punto de partida ajeno a uno, y por ende puede ser móvil, de inspiración a varios, más allá de luego pasar por el filtro de nuestra imaginación. O sea, una misma crisis, siempre y cuando no sea personal, o sea, que es lo que vuelvo otra vez al tema. O sea, hay un hecho, no sé, los niños que fuman crack. Ahora, en Argentina creo que se han hecho ya 4 películas en el año de niños que fuman paco, le dicen allá, que fuman crack. No la fue a ver nadie. Nadie va a ver eso, porque no hay imaginación en eso. Si lo estamos viendo todos los días, lo estamos viendo... O sea, ¿cuál es la salida, si es que uno quiere proponer una salida a esos niños que están fumando crack? Tampoco digo que hagamos películas de Walt Disney donde hay niños que no fuman crack, pero digo, ahí tendría que estar, ese es el desafío, ese es el desafío de la imaginación nuestra. No tengo la solución, o sea, no tengo, pero creo que lo que más uno tiene que ser es honesto con uno mismo, con lo que uno piensa, con lo que uno ha aprendido, y tener realmente una postura política, que es lo que nos han enseñado durante muchísimo tiempo, por lo menos mis padres y estas sociedades, qué sé yo, y que yo no creo de ninguna manera que porque se haya caído un muro o porque se haya caído algún régimen se haya caído una ideología. Digamos, yo no asocio, o sea, ningún pensamiento a un hecho físico. O sea, no me parece que la libertad tenga que ver con una bandera, ni con gente, no sé, eligiendo qué pornografía ver en internet o qué canal de televisión elegir. La libertad pasa por otro lado y eso se ha perdido muchísimo. Entonces, por eso digo que cuando uno se basa en una crisis general es muy difícil ser original. Y el riesgo es precisamente, o sea, ¿cuántos? Acá dije lo que había dicho de Latinoamérica y la droga, qué sé yo. O sea, hay una realidad que necesariamente el artista tiene que romper, ¿no? Y que esa es un poco la tarea. Y esta realidad sin ideología, donde se pondera lo efímero por sobre lo revolucionario, donde lo que se ve en el cine dura lo que se ve ahí nada más, y que realmente nos hemos transformado como en juglares donde no podemos ser extremadamente virtuosos, pero no tenemos, o sea, podemos tener canciones miles, pero ya no sé, no somos punks, digamos, desde ese aspecto. Ya el rock desgraciadamente no adolece de eso, ¿no? Ya inmediatamente todo se comercializa, hasta, no sé, no hay nada, parece que no hubiera nada que pueda ser irreverente, parece que no hubiera nada que pudiera molestar a este sistema absolutamente pernicioso donde la imaginación está sometida al mercado. Yo voy a contar algo que no lo tenía pensado, pero me acordé. Hace un tiempo y empecé a desarrollar un documental para hacer en Argentina acerca de la pérdida de la imaginación, basándome en la clase obrera y en los sueños de la clase obrera, pero no en los sueños de progreso, sino en los sueños realmente de lo que soñaba la gente, de lo que soñaban mis padres cuando eran jóvenes, cuando eran niños. O sea, de cómo eran esos sueños, si soñaban con monstruos, si soñaban, qué sé yo, con, no sé, con los sueños. Ya nadie habla de los sueños, ya nadie sueña como se soñaba antes. Ya nadie hace catarsis a través de los sueños. Y lo que descubrí a través de esa investigación con un psicólogo, con una psicóloga y con un sociólogo es que realmente la gente no sueña como soñaba antes. O sea, la gente no tiene imaginación como soñaba antes porque no le dejan espacio a eso. Le están diciendo hasta qué pensar, le dicen qué tiene que mirar. Mentira, mientras más canales de televisión tenés, menos imaginación tenés.
Yo cuando era pequeño me acuerdo que los canales de televisión empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche y uno se quedaba así desde las 4 de la tarde esperando a ver que vinieran las caricaturas y qué sé yo. Y después era jugar todo el santo tiempo, imaginarse cosas, jugar a imaginarse cosas. O sea, no sé, no teníamos ni revólveres para jugar a los vaqueros. Entonces la imaginación era realmente prodigiosa. Hoy no es así. Estamos realmente convirtiéndonos en, no sé, aunque parezca tonto decirlo, en robots, en replicantes como los de Blade Runner, o sea, pero es más, los replicantes por lo menos tenían crisis de identidad, o sea, más nihilistas que nosotros. O sea, nosotros tenemos como una seguridad de lo que va a resultar y cuando es un fracaso enseguida se corre y se sigue adelante, o sea, no hay aprendizaje del fracaso. A lo sumo el fracaso es un error de mercado, digamos, que hayan muerto 1000 personas porque, no sé, nadie pudo decir que tal o cual catástrofe iba a ocurrir, es solamente un error. Eso es bastante peligroso. O sea, eso, yo pienso que ya no se molesta tampoco desde... Tengo 5, bueno, entonces voy a contar lo último. Se me pasó rápido el tiempo. Bueno, es así. Lo que yo leí en el libro de mi hijo era un hombre que se había enamorado, por eso también creo que la imaginación tiene que ver con el amor. Porque parezca muy cursi, pero es así. Uno se imagina para lograr el amor de su vida. Un tipo tuvo la mala suerte de convertirse en el amante de la mujer del rey, de la reina. Entonces el rey lo descubrió y lo condenó a muerte. A todo esto el tipo era un tipo muy querido en el pueblo y le pidió una oportunidad del pueblo para que este tipo no fuera juzgado de manera tan terrible. Así, sin un juicio, sin una oportunidad de vivir. Entonces el rey, muy a pesar suyo, agarró 2 papeles, le dijo, bueno, tengo 2 papeles, uno en cada mano, uno dice inocente y otro dice culpable. Dice, elige la mano que quieras y, bueno, y lo que salga en el papel va a ser el veredicto que vos tengas. Entonces el tipo que no era ningún salame, agarró y escribió en los 2 culpable. Y le dijo, bueno, elegí un papel. Y el tipo eligió un papel y se lo comió. Y cuando se lo comió dijo, bueno, ¿y ahora cómo vamos a saber cuál es tu veredicto, cuál es tu sanción? Dice, bueno, no, resta solo que abra la otra mano, leer lo que dice, y lo que elegí yo es lo que pasó. Eso. Muchas gracias.